entregarte este tiempo, Señor, porque nos reunimos en tu nombre para escuchar tu palabra, Padre Santo. Yo te pido que cada día abras más nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales para conocerte, Señor. Gracias porque tus brazos están abiertos, llenos de amor, para abrazarnos cada día, Padre Santo. Gracias porque nos has diseñado a cada uno de nosotros con un propósito y un llamado, Señor. Te doy gracias por cada uno de los adolescentes que tenemos en nuestro ministerio, Padre Celestial. Yo te pido que lo guardes a cada uno de ellos, Señor, que guardes su corazón, que guardes su mente, sus pensamientos, Señor, porque somos generación que trasciende, porque somos generación, Padre Celestial, que es luz y sal para el mundo, Padre Santo. Yo te pido que ministres nuestros corazones cada día, Señor, que selles la palabra, tu palabra, Señor, en nuestros corazones, en nuestra mente, Padre Santo. Gracias porque tú nos has dado una identidad en ti, porque somos hijos tuyos, porque somos real sacerdocio, pueblo adquirido por ti, Padre Santo. Te doy gracias, te pido que seas tomando el control de este tiempo, de cada una de las personas que estamos aquí, Señor. Gracias porque será un tiempo de bendición, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Listo, chicos. ¿Seguimos con la dinámica? ¿O la dejamos a lo último? Ok, dale. Entonces, la dinámica del día de hoy es un ahorcado. Entonces, pues voy a proyectar pantalla. Necesito permiso del pastor. Siga, no me tiras, perdón, verdad, se me olvidaba. Ya, por favor, qué pena. Ok, listo. Entonces creo que ya están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, señorito. Listo, chicos. Entonces, pues la dinámica es que ustedes vayan diciendo las letras y yo les digo, pues, las voy anotando. Y la gracia es que puedan adivinar. Entonces, chicos, ¿con cuál letra quieren iniciar? Y pues ya hay unas letras ahí, pues como para darles ayuda. Hola. Hola. ¿Cuál letra crees que puede ir? Pues participen todos. Pero ánimo. Milagros, Meyer, ¿sí? ¿Qué? Dani, la A. ¿La A? Ok, voy a mirar si está la Dani, la A. Espera. Tiene que haber muchas A porque eso es una letra universal. Tiene. Y pues el primero que adivine pues el versículo es el que gana. ¿Qué ganamos? Mm, No me tiras. gana, ganan más un premio. conocimiento en Al Dios. final. Ahí miramos qué les llevamos a la casa. Usted lee. Bueno, Meyer, ¿tú qué letra dices? Meyer, la chica Jaraba. Se Es que desconectó. me están hablando, es que el internet me está fallando un poco, entonces no lo estoy escuchando muy bien. Ok, estamos participando y dando letras. Entonces, pues el primero que adivine el versículo es el que gana. ¿Qué otra Sigamos letra? con las vocales, porque las vocales son las primordiales. Daniela Jaraba, ¿nos escuchas? ¿Qué otra letra? Sí, Dani? Dani. Meyer. ¿Qué letra creen que podría ir? Está Milagros, fácil. ¿nos escuchas? Ese versículo es muy conocido.
Sí, ¿Qué letra Regálame puedes una letra. decir? La letra. la R. ¿La R? Ok, espera. Digo que en la primera parte va por qué. Listo, Yo chicos. quiero decir una letra. Yo digo la I. ¿Cuál? La I. ¿La I? I de Ok. iglesia. Mm, Creo, no, todavía falta. Yo creo que el de amarillo al principio. ¿Qué dices? Yo creo que donde están las letras, donde están los cuadritos amarillos va al principio. ¿Principio? Sí, No, en esos cuadritos va el versículo. La cita bíblica va ahí. Ajá. O sea, que nos ganamos la cabeza del muñeco. Sí, ya. Espera que estoy buscando para dibujar la cabecita. Listo, ya tiene una cabeza. Ahora, Yo quiero decir la letra E. ¿de elefante? Sí. No, no entres. Las vocales siempre son las viejitas confiadas en el horcado. Listo. ¿La I? Ok. Que sí, Ah, ahí está. aquí falta una I. Ya está muy fácil. Y en la cita también. creo que va equilibrio. Creo que falta Ay, una. espera. No, no faltan más, ¿no? Ah, sí, señor. Listo, chicos. ¿Qué otra letra? La S, Dani. ¿De foca? La S. De Por eso sapo. la F de Esa es. foca. La S de soca. No, no es. Se ganaron una cuerdita. Uy, santo. ¿En serio no hay una S ahí? No. Ella dijo S o F. S de S. sapo. Ah, no, escuché mal. Uy, no. Menos un punto para usted. Eso, Ah, tiene la cabeza y todo. ¿Cuál letra? La S. sí, yo entendí F. La C. Esperen. Espera, Dani, que ponga las otras letras porque se nos confunde. Ujú. Después de la E, una S. Eso. No, pero como no van a adivinar la palabra si ya está ahí. Está completa. Ahí antes de la I va una S. Ah, sí. Listo, ya creo que ya. Ya, chicos. ¿Cuál era la que dijo la chica brava? Pues S. ¿Ese? No, esa lo había dicho Milagro, ¿no? Ah, mentiras, ella dijo C.
Bueno, ¿quién se anima? Está fácil. ¿Quién se anima a decirlo? La C de casa. ¿Ya habían dicho la C? No, no habían dicho la C de casa. Esa C que hay ahí, usted la tenía ya ahí en el jueguito. Bueno, pues ya no hay más Cs. Entonces, ¿qué? Bueno, ¿quién se anima? ¿Quién se anima a decirle que está fácil? Sí, chicos, participen. No les dé miedo. La M. ¿De mamá? ¿Dijiste N o M? Sí. ¿M? Sí. Y de mamá, de mico, de mono, De mi mamá me mima. murciélago. De sopa de murciélago. ¿Ya habían dicho la N, sí, cierto? No, pero póngala. Bueno, ya les colaboré ahí. Arriba faltó una M después de la A. Ay, ya me lo sé. ¿Lo puedo decir? Ay, ay, ay. Listo, chicos, eso está muy fácil. Muy fácil, muy. ¿Lo puedo decir? ¿Lo puedo decir? No, Dale, dale. Ay, chévere. Porque no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y abajo. Yo soy muy mala para las citas. Una cuerda. No sé, quien encuentre el versículo gana porque esa era la gracia. Listo, el que primero escriba el versículo en el chat. El que primero gana, busca el versículo en el chat, lo ponga en el chat, gana. La cita. Rápido, rápido, busquen en Google. Es que busquen en Google. Es trampa. Bueno, entonces busquen en sus Biblias. En una de las cartas del apóstol Pablo. Timoteo. ¿Cuál? ¿Qué? Timoteo 1:7, creo. Pero Pero no, ahí le faltó algo. Sí, Mira, Timoteo. Hay varios, ¿Cuál, Dani? varios libros de Timoteo. ¿Cuál? Primera de Timoteo. ¿qué? Primero Timoteo, ¿qué? 7. Escríbanlo en el chat. No sé. Ay, ¿cómo hago para buscar en chat aquí? Ahí dice chat. Chatear. Ah, sí. Muy bien, Milagros. Milagros de la primera que lo chateó. Calladito, ya les conté. No se vale. Ella toda silenciosa por allá. Ella es la De sombra. nada. Te ganó por 30 segundos, Paula. Y había puesto esa M mal. Ahí le preguntan a Daniel que qué se ganó. Ah, se ganó más Por- conocimiento. por Tendría internet. que no, pues, un helado. Pero no, cuando la vea le compro un helado. No, pero no se vale. Daniel, acabo de ver que Daniel cambió una E. Por eso era que no podía decir el libro. Por eso es que no daban, sí, porque Sí, puse la sí, E. por su culpa. No. Repites Claro, ahí, los ¿qué pasa? confundí. No. Los confundí de una vez. No, este juego tiene que estar verificado por No, Coljuegos. es que porque estaba muy no, fácil, entonces yo lo quería poner un poquito más difícil. no tan tramposo. Listo, chicos, pues ahí está el versículo. Porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. Me faltó una O. Amor. Y de dominio propio, según de Timoteo 1:7. Pues es muy conocido. Yo creo que ustedes lo sabían. Sino, pues tal vez no dan con las palabras, pero pues es muy conocido, lo hemos escuchado bastante en la iglesia. Y pues este versículo pues es como para refugiarnos o saber que tenemos un respaldo de Dios y pues de que Él nos da la fuerza. Nosotros en nuestras propias fuerzas somos muy débiles o no podemos lograr algunas cosas. En cambio con el apoyo y pues el respaldo de Dios somos más fuertes y pues Él nos da esa valentía para enfrentarnos a los problemas. Y ya, chicos. Le un helado a Milagros.
Es cuando nos encontramos. Amén. Amén, sí, amén, amén. No, a mí me pueden también dar una bolita de helado, no se vale, yo adiviné la mayor parte. ¿Quién ganó? Yo me perdí todo el juego. Ganó Milagros. Sí. Ay, muy bien, Milagros. Felicitaciones. Ah, Y Paula se ganó un helado de guayaba, pero esos que se meten al congelador. Sí, ¿verdad? Daniel me lo va a preparar. No me parece, todo un error de Daniel. Un heladito de agua con azúcar. Eso. Listo, entonces ya podemos continuar con la enseñanza, Paz. Muy bien, gracias Dani. Muy bien y todos felicidades. Qué bueno que hayan podido recibir el versículo. Bienvenidos a los que se han venido conectando y pues ahí en el chat está el versículo para que lo tengamos en cuenta. ¿Ok? Y para iniciar, quiero que efectivamente vayamos a la palabra de Dios en esta mañana. Qué bueno es Dios que nos permite estar con Él. Oramos, Padre, yo te doy gracias por esta mañana, este tiempo con la vida de cada muchacho. Oro que en este momento por tu Espíritu nos hables. Dile allí, Señor, háblame. Yo escucho tu voz, sé que tú me amas. Amén. Y retomando, todos están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, señor. Excelente. Y dice allí, encuentros cercanos con Jesús. Y hemos hablado acerca de varios personajes que han tenido encuentros cercanos con Jesús. Y hoy vamos a hablar de no es un personaje, sino del temor. Y les leo este versículo. Al atardecer del primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús. Y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Maravillosa escena que nos habla acerca del momento en que Jesús, una vez resucitado, los discípulos encerrados en un lugar por temor a que también los asesinaran o temiendo por sus vidas, se escondieron. Y Jesús se aparece en medio de ellos, se muestra a ellos y les habla y hace algo maravilloso en la vida de ellos. Ahora, quiero que hablemos de lo siguiente y es, ¿qué pasaría si yo les empiezo a mencionar las siguientes palabras? Vamos a ver, ¿qué pasaría si yo les menciono, por ejemplo, coptofobia, cacofobia, somnifobia, castifobia, crematofobia, sofofobia? Esta está rara. Sofofobia, hipotomostroesquipedaliofobia. Ahorita los voy a poner en pantalla. Falacrofobia, eufobia. ¿Saben? Ese no es el nombre de unas primas lejanas de ustedes. Ese no es el nombre de la vecina de al lado. Tampoco se les ocurra ponerle un nombre de estos a un vecino, ni mucho menos a un perro, a un gato. Estos, ¿qué creen ustedes que son esas cosas que les estoy mencionando? Tipos de fobias en las personas. Fobias. ¿Y qué es una fobia? Como temor, como una sensación de... El pánico a algo. Ajá. El pánico. Bueno, fobia, ahí está. Vamos a definir cada una de estas. ¿Qué es esto? Coptofobia, ¿la han escuchado? No, señor. Bueno, aunque ese fue una C más, pero es optofobia, sin la C. Optofobia. ¿Saben que la optofobia es el miedo a abrir los ojos, a despertar? Algunos dirán, ay, eso es lo que yo siento cada vez que tengo que madrugar. Optofobia. Esa. Claro. Optofobia. El otro, cacofobia. Cacofobia no es miedo a los ladrones. Cacofobia es miedo a las personas feas. O a los... Uy, ¿qué pasa? Eso es racismo. No, es fobia, eso existe. El tema es quién sabe para qué ellos qué es feo. Porque uno a veces ve unas personas creyendo que el compañero o que la vecina son bonitos y para nada, ¿no? Bueno, gustos de cada quien. Fobias.
Siguiente, somnifobia. La somnifobia es el miedo, oído, a dormir. Yo sé que ustedes no tienen ese miedo por ningún lado. Somnofobia es miedo a acostarse porque piensa la persona que al dormirse no va a volver a despertar. Hay otro que se llama castifobia. Y esa castifobia es el miedo a sentarse o a estar sentado mucho tiempo. Algunos piensan que es porque la persona siente que está perdiendo el tiempo allí sentado. Bueno, otro es el crematofobia. Y aunque ustedes no lo crean, la crematofobia es el miedo a tener dinero, a tener plata. Ustedes dirán, no, yo no tengo, yo soy un valiente porque esto no le tengo temor a eso. ¿Quién sabe en qué país pasa eso? Pero hay personas, crematofobia. Y el otro se llama sofofobia. Sofofobia no es miedo a Sofía. Sofía, ¿estás allí? Sofofobia es miedo a conocimiento, a aprender nuevos conocimientos. Tal vez algunas personas tienen ese temor y comienza a hacerse más válida. El siguiente, ¿quién me ayuda a leer el siguiente que está en pantalla? Hipopoto, les ayudo. Hipotomonstruoesquipedaliofobia. Casi. Hipopotomonstruoesquipedalofobia. ¿Y saben? Esta fobia es el miedo, oído, como su nombre se pueden darse cuenta, es el miedo a las palabras extrañas. ¿Por qué? Porque a las personas les da temor usar una palabra al hablar. Piensan que se van a equivocar o a términos científicos o términos largos. Y yo creo que le pusieron bien merecido el nombre de hipopotomonstruoesquipedalofobia. Algo así. Nunca podrá pronunciar su fobia. Su fobia. Siguiente, falocrofia. Falacrofia. Y esta fobia es el miedo a quedarse calvo o a las personas calvas. Existe esa fobia. Y por último, eufobia. Y esta es bastante ilógica porque es el miedo que es irracional a las buenas noticias. Porque la persona siente cuando recibe una buena noticia, siente el temor de que esa noticia puede ser falsa. Entonces siente temor y prefiere no recibir buenas noticias. Bueno, parece algo ilógico, muchachos. Pero saben, muchas veces, aunque no con esos nombres, hay muchos temores que pueden estar tomando nuestras vidas. Y algo importante que quiero hablarles en esta mañana es lo siguiente, y es que estamos viendo en la palabra de Dios personas que tuvieron encuentros con Jesús, gente que tuvo encuentros con el Señor Jesucristo. Y una cosa maravillosa que encontramos en la Biblia es que en muchos de los encuentros, maravillosos por cierto, que Jesús tiene con las personas, en muchos de ellos la primera palabra con la cual Jesús le responde a ellos es: no tengan miedo, no temas, no tengas temor. Si ustedes no sabían, el temor o el decir no temas es un mandamiento. Y la palabra no temas, ese mandamiento se repite, algunos han dicho 365 veces en la Biblia, refiriéndose a cada día del año. Pero en pocas palabras es que Jesús, en esos encuentros que tuvo con muchas personas, les dijo: no teman, no tengan temor. Y quiero que hablemos acerca de algunos de esos encuentros que nos enseña la Biblia de Jesús con las personas. Y aquí vemos el primero. Ese es el que quiero que veamos. Y por favor, alguien que me ayude a leer Marcos 4:39. Ahí lo encuentran en sus pantallas. También abran sus Biblias, por favor, y vamos a leerlo allí. Marcos 4:39 al 41. ¿Quién me ayuda, por favor? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Wow. Dice que Jesús, de una manera sorprendente, los discípulos estaban en un barco en la mitad de un mar,
y Jesús se aparece, viene a ellos caminando y ellos al verlo se espantaron, tuvieron temor. Y bueno, aquí lo que sucedía en ese momento es que hay dos escenas, una que es la que les estoy mencionando y otra donde Jesús está en el barco con ellos y el mar, el viento comienza a soplar, ellos sienten miedo, piensan que se va a hundir y por eso el primer encuentro vemos a Jesús y los discípulos sin fe, pasando por una lucha de fe. Y Jesús hace un milagro y les dice, no teman. Vamos a ver algunos otros rápidamente. Aquí vemos el siguiente y es en Marcos 5:35. ¿Quién me ayuda a leer Marcos 5:35? Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principio de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Siguiente, por favor, versículo. Pero Jesús luego que oyó lo que decía, dijo al principal del sinagoga, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Entonces, ahora vemos a Jesús encontrándose con un hombre llamado Jairo. Jairo viene a encontrar a Jesús. Era un religioso de la época, por eso vemos a Jairo el religioso, le ponemos allí. Era un religioso de la época. Era un principal de la sinagoga, dice la Biblia. Pero dice que él sentía temor porque su hija estaba enferma y porque habían venido a darle la noticia, un temor obviamente natural, es que su hija había muerto. Pero maravilloso lo que Jesús le responde, le dice, no tengas miedo, solamente cree. Vamos a avanzar con estos encuentros porque son varios. Ahora de nuevo los discípulos, pero ya no tanto por el tema de la fe, sino sin valor, sin ánimo. Mateo 14:26. ¿Quién me ayuda a leerlo? Está en la pantalla también, Mateo 14:26. Los discípulos sin valor. Dale, Dana. Los discípulos sin valor. Sí. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¿Es un fantasma? Gritaron de miedo, pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Amén. Gracias, Dana. Miren, tremendo porque en el primero veíamos que ellos no tenían fe, estaban con Jesús y creían que se iban a morir. En este caso, ellos están solos en la barca, Jesús llega caminando y ellos sienten temor, o sea, se sienten desánimo. Ese es un encuentro de Jesús con sus discípulos y una vez más les dice, cálmense, cobren ánimo, dice otra versión, anímense, no pierdan la fuerza, no tengan miedo. Ahora, otro encuentro más, con ya los seguidores, es decir, un grupo de discípulos más grande, ansiosos, preocupados. ¿Qué dice Lucas capítulo 12, versículo 7? Asimismo sucede con ustedes, aún los cabellos de su cabeza están contados, no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Amén, gracias Dani. Tremenda esta parte porque resulta que Jesús les está hablando acerca de cuál debería ser su prioridad. Ellos estaban afanados, que iban a comer, que iban a vestir. Jesús les responde, no estén ansiosos, no tengan temor, no dejen que la ansiedad les lleve el temor. Porque dice acá, aun si sus cabellos están contados y los gorriones son alimentados por Dios, ¿cuánto más no ustedes que son más valiosos? Una vez más, no se preocupen, Dios está al control. ¿Qué tienen en común todos estos encuentros que acabamos de hablar? Y es lo siguiente, es que Jesús al encontrarse con ellos, estas personas estaban viviendo situaciones que les infundían temor. Y era natural estas situaciones que estaban viviendo, pero algo tremendo y es que vemos diferentes personas de diferentes situaciones sociales, de diferentes contextos, en diferentes etapas de su vida. Y todos ellos
viéndose enfrentados al temor. Entonces, sin importar la situación, sin importar la posición económica, intelectual, etcétera, hay situaciones que nos pueden llegar a hacer sentir incertidumbre, miedo, temor, terror aún. Todos nosotros creo que en algún aspecto y en algún área de nuestra vida nos podemos llegar a ver enfrentados con esto. Diferentes, siendo niños, siendo adolescentes, siendo jóvenes, todos nos vemos enfrentados en algún momento a alguna situación como esta. Puede ser una situación familiar o aún el temor a las personas, hablar en público, etcétera. Hay situaciones que pueden llegar a infundirnos ese temor. Pero la pregunta que nos podemos hacer esta mañana es, ¿cuál es el lío? ¿Cuál es el rollo con el temor? ¿Por qué Jesús hace tanto énfasis a la gente diciendo, oiga, no tengan miedo, no tengan ni miedo? Una y otra vez Jesús le repite, no tengan miedo. ¿Por qué? ¿Acaso hay un problema en el miedo? ¿Acaso no es normal que uno esté montado en una... Bueno, a mí sí me pasa, no sé ustedes, pero, y es algo que he vencido, y es el tema de las alturas. ¿Cuántos de ustedes sienten algún temor a las alturas? Y resulta que desde que yo estaba estudiando me vi enfrentado a eso, porque cuando estudié primero en tecnólogo, tenía que aprender a subirme a mirar antenas y demás, y nos subían a los postes, y eso era duro, para mí fue duro enfrentarme a ese temor. ¿Cuál es el rollo? ¿No es natural que uno pueda sentir temor? Ayer hablábamos con los líderes y alguien nos decía, es que yo le tengo miedo a las serpientes. Pero ¿será que pues, es normal? Entonces, ¿qué vamos a hacer? No, pues véngase, serpiente. ¿Será que es algo? ¿Cuál será el problema con el temor? Y es lo que quiero que hablemos el día de hoy, conforme a lo que la Biblia nos dice. ¿Saben? Sentir miedo o temor como alguna respuesta natural, porque es algo natural, ante un peligro, ante algo desconocido, ante algo inesperado, no es malo en sí. Es como si tú estuvieras en una montaña rusa, por más que te guste los juegos extremos, algo vas a sentir en tu estómago, subido en la montaña rusa más alta y bajando a no sé cuántos kilómetros por hora. ¿No les pasa ese vacío ahí en el estómago? ¿Sí les pasa o no? Ok. ¿Me están escuchando bien? Sí, señor, se siente un vértigo. Sí, se siente un vértigo duro. ¿Me escuchan bien o me escuchan algo entrecortado? No, se escucha bien. Perfecto, gracias. Entonces, sí es una cosa, y es algo natural que está en nuestro cuerpo, pero ¿saben cuál es el problema? El problema con el temor es cuando no es constante, es continuo, se vuelve malo cuando es permanente, cuando es repetitivo, y el temor se vuelve malo cuando nos paraliza y nos impide actuar. Ahí ya comenzamos a tener un problema con el temor. Conozco a alguien que ya el temor a las alturas es muy exagerado, porque le da temor hasta pasar un puente peatonal. Entonces, una situación como esta ya comienza a ser rara, como las fobias que veíamos en un comienzo. Comienza a haber un problema cuando ya pasa simplemente de un día en que no quiero levantarme, abrir los ojos, sino que quiero estar acostado, descansando, a cada mañana al despertar tener miedo de abrir mis ojos simplemente. Eso ya es algo anormal. Entonces, son este tipo de situaciones que no son normales y este es el problema con el temor. Pero vamos a definir qué será el temor, porque hemos hablado acerca del temor, pero no hemos definido qué será el temor. Así que quiero que vean en sus pantallas en este momento, hay dos palabras. El temor viene de la palabra phobos o phobos. Es esa palabra que leíamos hace un momento, no temas, esa palabra que está en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Temor es la palabra phobos, que es la misma palabra de donde vienen las fobias, es la misma raíz. Entonces a esto se refiere. Pero también algunas veces en la Biblia la palabra temor es la palabra deilia. ¿Y qué son estas dos palabras? Se las voy a leer textualmente. Estas dos palabras significan espanto, significan terror,
cobardía, pero también de la timidez, vergüenza. Eso significa un espanto, un pánico tan grande que nos hace huir. Eso significa vergüenza al enfrentar una situación que nos sentimos avergonzados. Es esa palabra que estamos hablando, la palabra phobos deina. Es esa palabra la que Jesús decía, no tengan este tipo de cosas. Es decir, que Jesús les dijo a las personas, no tengan espanto, no tengan terror, no tengan cobardía, ni timidez, no tengan pánico. Es más, les dijo, no sientan vergüenza. Aprendan a afrontar las situaciones. Y quiero que por favor en sus Biblias me puedan ayudar a leer 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7. Esa sí no la tengo en pantalla, así que les pido que por favor allí ustedes me ayuden a leerla. 2 Timoteo 1, 7. Vamos, Milagros, ¿tú qué ganaste con ese versículo? Que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de demonio propio. Muy bien, gracias, Dani. Dice allí que Dios no nos dio espíritu de cobardía o de temor o de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y es lo que quiero que definamos en esta mañana. ¿Qué es ese tema del temor? Lo primero, el temor, queridos, el temor no es un simple sentimiento. El temor no es un simple sentimiento. Hay gente que limita el temor a que simplemente siento un temor y ya. El temor es algo más allá. El temor, según este versículo que estamos hablando, si lo leen, dice, Dios no les dio a ustedes un espíritu de temor o de cobardía. Es decir, que el espíritu, allí según esta palabra, el temor no es un sentimiento, sino es ¿qué? Un espíritu. ¿Sí me hago entender? Es un espíritu. Y es un espíritu maligno, es un espíritu maligno que viene a atacar a las personas. Entonces, detrás del miedo que tú sientes, miedo a hablar en público, miedo a hablar con alguien, miedo a algún animal, miedo... Yo quiero que piensen por un momento qué es aquello que a ti te causa tanto miedo. Porque no sé, hay personas que se acostumbran a vivir con ese miedo y lo ven como algo natural. Oído, no estoy diciendo que nunca volvamos a sentir miedo, ya vamos a explicar esto. Pero si ese miedo que tú detectas te paraliza, no te deja actuar, es repetitivo y es constante. Y ese miedo, dice la Biblia, es un espíritu. Más que un sentimiento, es un espíritu. Ahora, el miedo, el temor, nos hace huir. Una persona que se deja llevar por el temor, huye. Y no solamente estoy hablando de cuando huye físicamente, sino huye de los compromisos, por ejemplo. Hay personas que le tienen miedo a las personas, que les da miedo relacionarse con otras personas, que les da miedo expresarse en público. Entonces, ¿qué hacen? Se aíslan, huyen. Hay personas que el temor los hace huir de sus compromisos, de sus responsabilidades. Es más, hay personas que a causa del temor prefieren no tomar bendiciones. Yo conozco personas que han tenido la oportunidad de pronto de avanzar en algún puesto en su trabajo y por el temor, mejor dicen, no lo voy a hacer, prefiero quedarme aquí. Porque el temor no los deja avanzar, no los deja tomar decisiones, hace que esas personas que huyan. ¿Sí me estoy haciendo entender, chicos? ¿Es claro? ¿El tema hasta acá? Ok, muy Sí, bien. señor. Y ahora, otro punto importante, el temor paraliza. Hablamos del difunto Chavo. ¿Sí recuerdan que el Chavo les daba la, ¿cómo se llamaba? No era la chiripiorca, sino ¿cómo es que le daba? Cuando quedaba paralizado. ¿No recuerdan? ¿Ustedes no vieron el Chavo? Tremendo ustedes. No, pasa, ese programa no. Ese programita, ¿no? Ay, Dios. Bueno, resulta que el Chavo cuando quedaba paralizado, que le daba algún miedo, quedaba paralizado. Y la única solución que tenían para desparalizarlo, ¿cuál era? Le echaban agua. Le echaban agua, ¿cierto? ¿Quién recuerda el nombre? Se me olvida el nombre. No era la chiripiorca, no era... Era Conché, todo era Conché. No me acuerdo. Pero quedaba estático.
y solamente le echaban agua y quedaba. Parecía curioso y la gente se reía porque se montaba una especie de show y entonces iban a mojar al chavo y no lo mojaban a él, sino mojaban a otros. Bueno, algo así. Es como ahora que no, que tocaba decir el versículo, entonces nadie lo dijo, solamente la que estaba más callada, ¡pum!, ya puso el versículo y ganó. Muy bien, cosas que pasan. Pero ¿saben? Es gracioso, pero es lo que realmente sucede. Una persona temerosa está paralizada. Y me refiero en su actuar. La garrotera. Gracias, Dana. Esa era. Un premio también para Dana. La garrotera. Sí, esa era. Entonces les daba la garrotera. Y de verdad, eso es verdad. Así la gente dice, gracias, garrotera. Esa era. Entonces se paralizan, les da miedo. Y no solamente no solamente emocionalmente, sino hay gente que aún físicamente les da temor. Y esta persona que les digo que les da miedo subirse a un puente realmente se pone tiesa. Si tiene que pasar por un puente peatonal y prefiere caminar decenas de cuadras por no subir a un puente peatonal. Yo tengo una pregunta esta mañana. ¿Qué es lo que a ti te paraliza? ¿Cuáles son esos temores, esas cosas que te da temor afrontar? Porque el temor nos hace huir, el temor nos paraliza. Oído, el miedo esclaviza. El miedo esclaviza. Y fue una de las cosas que Jesús vino a hacer en la cruz. La Biblia dice que Jesús despojó a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es a Satanás, que por temor nos tenía sujetos a servidumbre. Quiero que entiendan lo siguiente, hay dos armas muy continuas que Satanás usa, y es la primera, el engaño, la mentira. Y la segunda, ¿saben cuál es? El temor, el miedo. Y ya vamos a estar viendo por qué. Ahora, porque el temor, oído acá, el temor se opone a la fe. El temor es lo contrario a la fe. El temor mata la fe. Es decir, ¿recuerdan esa parábola que habla de la semilla de mostaza, que es como la fe crece? Pensemos que el temor es como si fuera un herbicida que viene a matar esa fe. Ese es el temor. Ese es el temor. Jesús les dijo, cuando estaba con el hombre Jairo, que su hija le habían dicho murió, Jesús le dijo, no permitas el miedo, cree. Porque sabía Jesús que si este hombre había venido a buscarlo, lo había hecho con fe, creyendo que Jesús podía hacer un milagro. Pero en el momento en que viene la noticia mala, el temor que él sintió podía matar la fe que el hombre había tenido, esa confianza que él había puesto en Dios. Entonces, la raíz de la incredulidad de muchos, la raíz de la incredulidad de algunas personas, ¿a dónde se radica? En el temor. Porque hay gente que no puede creer en Dios, que le es difícil creer que el Señor es su creador, que es su salvador, que es su redentor. ¿Por qué les cuesta tanto? Por temor. Y hay muchas cosas, pero se resumen en el temor. Por ejemplo, hay gente que dice, pues si Dios es un padre, pero es un padre como el que me tocó a mí, que golpeaba, que abandonó, que etcétera, etcétera, mejor no quiero un padre. Pero lo hace por temor. Y así vienen muchos casos de personas que no pueden creer o que la raíz de la incredulidad en ellos es el temor. Hay personas que tienen temor también al que dirán, lo que otros digan, y eso se contrapone a su fe. Hay gente que no ora porque le da temor que otros lo oigan. Hay gente que no levanta sus manos a Dios porque qué oso si me ven. El temor al que dirán, el temor a ser aceptado por otras personas, a no agradar a otros. Y saben, yo sé que ustedes, muchachos, jóvenes y adolescentes, están en la edad en la cual es muy importante este vínculo social, es decir, su vida social, sus amistades, amigos, etc. Entendemos esto y todos pasamos por esa edad, pero que nunca el deseo de ser aprobados, el temor a ser rechazados por otro, apague tu fe. Nunca niegues tu fe. No permitas que el temor a que no te acepten apague la fe que el Señor ha puesto en ti. Porque si hay algo precioso que Dios ha puesto en ti, si hay muchas cosas valiosas, y sé que cada uno de ustedes Dios ha puesto cosas valiosas, pero algo maravilloso
Y yo sé que por eso están conectados ahora. Algo maravilloso que Dios puso en ustedes fue la fe, el confiar en Él, que nada pague esa fe. ¿Saben qué pasa? Que el temor también, un cuarto punto, el temor trae consecuencias eternas. Es decir, el permitir y el vivir en temor, ese temor que ya les digo que es constante, que es continuo, que paraliza, el vivir en ese temor puede traer consecuencias eternas. Y quiero que por favor alguien me ayude a leer el versículo en Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. Y en Apocalipsis 21:8 vamos a encontrar por qué les estoy diciendo que el permitir el temor tiene consecuencias aún eternas. No solamente acá, no solamente se trata de que, ay, si subo un puente o que si se me aparece un cucarrón, dijeron ayer. No se trata solo de esto, sino se trata de consecuencias eternas. ¿Quién me ayuda a leer Apocalipsis 21, por favor? Pero los cobardes e incrédulos, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde Wow. con fuego y azufre, que Amén. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Aló? Lo escuchamos. ¿Ya? Ujú. ¿Ya? Ya. Como que se fue el internet aquí, perdón. Listo, gracias, Dani. Entonces estamos leyendo que dice acá que ni los cobardes ni los incrédulos tendrán su parte. Mire que aquí es tremendo porque los compara a los asesinos, dice los que cometen inmoralidad sexual, los que practican artes mágicas, dice que aún los cobardes no tendrán. ¿Por qué? ¿Por qué se habla la Biblia al respecto de los que permiten el temor? ¿Sabe? Porque el temor acobarda y con cobardía es imposible ser fiel a Dios hasta el final. Es decir, si alguien se avergüenza de su fe, si a alguien le da pena que sepan que él es un hijo de Dios, que es un cristiano, que ha entregado su vida a Jesús, si una persona le da temor a esto, difícilmente esta persona va a ser fiel a Dios hasta el final. Por eso el versículo que el pastor Gerardo nos daba en el culto del domingo, donde dice, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte, sé fiel hasta el final. Y eso es lo que nosotros debemos tener, pero el cobarde, en cambio, no es fiel, no puede ser fiel. Una persona cobarde no es fiel en ninguna parte, no es fiel ni a su familia, ni cuando tenga a su esposa, etcétera. ¿Y de dónde sale esto? Del temor. Entonces, para que lo vayamos teniendo. Mire, aquí voy a decirle, el cobarde es aquel, o sea, vamos a definir qué es un cobarde y quién no es un cobarde, pero un cobarde es aquel que, aunque recibe este mensaje, en el cual, como Jesús se le apareció a muchos y les decía, no tengas temor, yo estoy acá, no tengas temor, yo te voy a ayudar, no tengas temor, solamente cree en lo que Dios puede hacer. Si esa persona, sintiendo temor, recibe este mensaje, pero en vez de creer este mensaje, quiere seguir viviendo en sus miedos, en su temor, en su pánico, en su terror, ese es el cobarde. Una persona que es valiente, llamémoslo así, no es una persona que nunca siente temor, sino es una persona que es capaz de enfrentar ese temor sabiendo que Dios le da victoria. Y como les digo, todos nosotros podemos tener temores. Yo les hablé hace un momento y es bastante curioso que yo tenía el temor a las alturas. De pronto algunos de ustedes lo sabían. ¿Por qué? Porque he aprendido a enfrentarlo. Y no estoy diciendo que enfrentarlo es que ahora estoy andando en una cuerda floja ahí de edificio en edificio. Pero estoy diciendo es que ya después pude subirme a hacer mis prácticas en los postes y demás y todo esto. Pero algo importante es debemos aprender a enfrentar ese temor. Y enfrentar ese temor no es que no sé, los que le tienen miedo a la serpiente, ¿sí o no, Sofía? No es que ya no voy a tener cuidado de una serpiente, sino que si lo veo no me voy a paralizar. Simplemente voy a desviar mi camino, simplemente voy a dejarlo allá. Y sea cual sea el temor,
tú entiendes que lo has aprendido a afrontar cuando ese no te paraliza, cuando no te domina. Porque, ¿saben? Voy a mencionar algunos síntomas que podemos tener en el temor, porque cuando sentimos temor, aún físicamente hay síntomas, y voy a mencionarlos. Y es que el corazón comienza a latir muy rápido. Bueno, eso nos pasa con muchos. Algunos hasta cuando se enamoran, entonces, ay, el corazón ahí palpita súper rápido. Otro es, el cuerpo se altera, es decir, como que pierdes fuerza, como que sientes un desánimo y pierdes vigor en tu cuerpo. Otro síntoma puede ser que empiezas a temblar, algunos hasta literalmente le tiemblan las piernas, literalmente. Otros experimentan confusión en sus pensamientos, su mente se vuelve confusa, no es claro lo que está pensando. Esos son síntomas del temor. Algunos sienten malestar estomacal, aún náuseas, cuando se enfrentan a eso que tienen temor. A mí me sudan las manos. Ok, gracias, Dana. Pasa que sudan las manos, como que se baja la temperatura, te pones fría y tus manos comienzan a sudar y comienzas a temblar. Bueno, cosas como esas. Otros sienten desánimo ya en su pensamiento, frustración, una preocupación constante que no puedes siquiera ni dormir porque estás durmiendo y piensas en eso y te despiertas y está continuamente eso. Esos son algunos síntomas físicos del temor. Entonces, si hay algo que yo estoy afrontando y me produce esto, yo debo, con la ayuda del Señor y con esta palabra que Dios nos está dando, poder vencer esto. Si es el temor, por ejemplo, esas sensaciones lo podemos tener, sentir temor a no ser aprobados. Mira, hay gente que por sentirse aprobados y por que no lo rechacen, porque lo acepten, es capaz de hacer cualquier cosa. Que ese no seas tú. No debes tener temor a no ser aprobado. ¿Por qué? Porque aquel del que necesitas la mayor y la mejor aprobación, Él ya te aprobó, porque te dijo, te amé tanto, que he dado a mi Hijo unigénito para que tú no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Eso es importante. Ahora, ¿cómo podemos vencer el temor? ¿Cómo podríamos nosotros vencer el temor? Y lo primero, vencer el temor, como les digo, no es que ya nunca voy a volver a sentir miedo a esto. Si yo me paran en un 10º piso allá en una baranda, voy a sentir mi vacío, pero no voy a paralizarme. Es decir, que vencer el temor no es que nunca sienta miedo acerca de esto, sino que ese miedo ya no va a ser continuo, ya no va a ser constante, ya no me va a paralizar, ya no me va a dominar, sea cual sea el temor que tú estás afrontando en esta hora. ¿Cómo poder ser libre? ¿Por qué? Porque recordemos que el temor, más que un sentimiento, es un espíritu. Entonces, si entendemos que es un espíritu, chicos, queridos y amados, lo enfrentamos y lo vencemos en el mundo espiritual. ¿Y quién fue aquel que nos dio la victoria en todo aspecto? Jesucristo. ¿Cómo poder vencer el temor? Lo primero es que tú debes renunciar al espíritu de temor, de cobardía, de timidez. Como dice 2 Timoteo, no te dio Dios, yo estoy seguro, el Señor no puso en ti un espíritu de timidez, ni de temor, ni de cobardía, sino puso al contrario, que es la segunda parte del versículo donde el Señor nos dice claramente cómo vencer el temor, puso en tu vida al Espíritu Santo. Recuerda que cuando tú has recibido a Jesús, cuando has aceptado a Jesús como Salvador, inmediatamente el Espíritu Santo viene sobre ti. Lo que debes permitir es que el fruto del Espíritu Santo crezca en ti. ¿Y cómo? ¿Qué fruto necesitamos? La Biblia nos habla acerca de estos 3 que son claves, y es poder, amor y dominio propio. El Espíritu Santo obrando en ti. Pero lo primero que debes hacer es renunciar a todo miedo, a las fobias, a lo que te genera ansiedad, a lo que te da temor, temor a morir, temor a fracasar, temor a ser rechazado, temor al qué dirán, temor a estar solo o sola. Hay personas que le tienen temor a la autoridad, tienen miedo, es decir, la autoridad no es para infundir miedo, es para respetar y honrar, pero no es para sentir miedo. Yo he visto gente que debido al miedo, cuando tienen que hablar con una autoridad no pueden, lloran, o algunos hasta, literalmente los niños pequeños he visto hasta se orinan, pero eso no es algo normal. Es algo espiritual que entró en algún momento en terror a esa persona. Entonces,
temor a la autoridad, temor a algún animal. Como digo el punto, hay que respetarlo. Estoy diciendo antes que nos pongamos como por ahí un poco de locos que dijeron, no, el Señor dice que podemos tomar en nuestras manos las serpientes y no nos hará daño. Y literalmente, y los picaron y ¿qué pasó? Pues se mueren porque el veneno mata. Por más valiente que usted sea, el veneno lo va a matar. Sí hay que ser cuidadosos, pero no me va a paralizar el día que vea un animal de esos. No me voy a paralizar. No voy a perder el control, porque el que tiene el control de mi vida es el Señor. Ahora, también debemos renunciar al temor al diablo, a los demonios. Hay gente que tiene miedo a Satanás. Y la Biblia nunca nos dice que le tengamos miedo a Satanás. Sí nos enseña que debemos ser precavidos, porque dice que anda como un león rugiendo buscando a quien devorar. Dice que no podemos desconocer sus maquinaciones, pero no podemos tener miedo. La persona que le tiene miedo a la oscuridad, la persona que le tiene miedo que siente que dice que les cogen las patas y que lo arrastran y que le hacen de todo, eso no es algo normal. Quiero decirte que Dios quiere hacerte libre en esta mañana. Segundo, vivamos en el amor de Dios. Hay un versículo maravilloso y quiero que alguien me ayude a leerlo muy bien en Primera de Juan 4:18. Primera de Juan 4:18. Y es un versículo tan maravilloso que nos enseña el Señor, nuestro Dios, hablándonos, enseñándonos aquí algo especial, y es lo siguiente. ¿Quién me ayuda a leerlo? ¿Alguno de los líderes? ¿Alguien? Ya. Por favor. En el amor, Primera de Juan 4:18. Léelo, Sofi, por favor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en su castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Gracias, Sofi. Dice ahí que en el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, ¿cómo poder ser libre y vencer el temor? Experimentando el perfecto amor de Dios. Recuerda que la Biblia dice que Dios nos amó con amor eterno. Conocer, disfrutar el amor de Dios hace que nosotros estemos confiados, hace que nosotros estemos tranquilos. No sabemos que estamos en sus manos. Sabemos que en momentos de dificultad Él nos va a guardar. Como dice el versículo que les compartí esta mañana, si pasemos por las aguas, no nos vamos a ahogar. Si pasamos por el fuego, no nos va a quemar. El Señor estará con nosotros. Es más, aún nuestra propia vida está en sus manos. Puede faltar todo. Aún lo último, que es la muerte, puede pasar. Pero yo no tengo ni siquiera temor a la muerte, porque sé que mi vida está en sus manos y que tan pronto cierre los ojos a esta vida, abriré los ojos a la maravillosa eternidad que mi Salvador tiene por mí. Ese es el amor de Dios, el que te da salvación. Entonces, ¿cómo venzo el temor? Con el amor de Dios. Segundo o tercero, ¿cómo vencer el temor? Llenándonos del poder de Dios. Dios te ha dado a ti como hijo suyo algo que se llama autoridad y poder. Y rápidamente quiero hacer la diferencia. Diferencia entre poder y autoridad. Autoridad es lo que tiene un policía de tránsito cuando se para al frente de una tractomula de no sé cuántas toneladas y pone su mano allí para que pare. Eso es autoridad. Bueno, en una persona decente va manejando el camión. ¿Ustedes creen que él frena o no frena? que si frena, ¿no? Sí. ¿Y por qué frena? ¿Porque el policía le va a destruir el camión? No. ¿Por Sino qué le van a colocar una multa? Ok, por una multa que puede llegar a tener, pero no frena porque el policía, sino por la autoridad que él representa. El poder que representa no es solamente un policía ahí con uniforme, sino él representa a toda la policía de nuestra nación, él representa aún el gobierno de la nación. Entonces él sabe, el camión sabe que no se está enfrentando con el policía chiquitico que se ve allá al frente de ese camión, sino con la autoridad que él representa. Asimismo es la autoridad que Dios te ha dado. No es tanto quién eres tú o quién soy yo, sino toda la autoridad que Dios ha puesto en nosotros. No somos nosotros, sino Dios en nosotros. ¿Sí me hago entender? Esa es la autoridad. Pero también Dios te dio poder por el Espíritu Santo.
Así que no creas que no vas a poder vencer ese temor porque Dios te dio el poder para hacerlo. Dios te entregó poder, Dios te ungió a ti, Dios llenó tu vida, poder para que tú lo representes. Eso es llenarnos del poder de Dios. Y por último, el dominio propio. Y la palabra dominio propio es autodisciplina, es autodisciplina. Y autodisciplinarse tiene que ver con tener el control de lo que somos. Les hago una pregunta, muchachos, señoritas. ¿Tienen ustedes control de sus pensamientos? Eso es importante. ¿Saben por qué? Porque siempre el temor va a venir como un dardo a tu mente. Ahí inicia la batalla del cristiano, recordémoslo, está en nuestra mente. Y dominio propio es tener control de lo que estoy pensando. Yo no puedo estar pensando de que, ay, este cucarrón me va a comer y me va a hacer daño. Yo debo tener control sobre mis pensamientos. ¿Y saben cómo tenemos el control de nuestro pensamiento para vencer el temor? Llenándonos de las promesas de Dios. Porque tú te enfrentas ante cualquier situación, ante cualquier reto. Por ejemplo, aquella persona que tiene miedo a hablar en público, aquella persona que le da miedo la autoridad, aquella persona que tiene temor de pararse y hablar en frente de alguien. Yo recuerdo la primera, yo tengo y aún lucho con ese temor, pero el Señor ya me hizo libre con el temor de hablar en público. Y recuerdo la primera vez que tuve que hablar en público aquí en la iglesia. No recuerdo lo que dije. Es más, sé que nadie, ni siquiera yo me entendí lo que dije. Y ese fue el problema. No sé qué dije. Hay unas cosas. Pastora me puso el micrófono y me preguntó algo y solo sé esa escena. Recuerdo esa escena, pero no tengo ni idea de lo que hablé. Era un muchacho. Pero, ¿saben? Había temor a hablar en público. Y pueden que algunos tengan esto, pero cuando yo entiendo lo que dice la Biblia dice, ninguno tenga en poco tu juventud, ni siquiera tú, sino sé ejemplo de palabra, de santidad, de fe, de conducta. Eso es lo que dice la Biblia. Te llenas de la palabra de Dios y esos pensamientos tienen que irse. Entonces, ¿cómo venzo el temor? Renunciando al temor, a todas esas cosas que mencionamos. Segundo, reconociendo cada día el amor de Dios por mí. Tercero, sabiendo que Dios ha puesto su poder y su autoridad en mi vida. Y cuarto, teniendo dominio sobre mis pensamientos, sobre los dardos que vienen a traer temor y reemplazándolos por lo que dice la bendita palabra de Dios. Esa es la forma en que tú y yo vamos a vencer el temor. ¿Creen que Dios nos hace libres? Y que se va toda parálisis de sus vidas. Y quiero que oremos por eso en esta mañana. No sé qué es aquello temor con el que tú te enfrentas. Quiero que oremos. Si te puedes poner en pie, yo te animo a que lo hagas, porque vamos a orar declarando la libertad del Señor en este momento. Padre, gracias te damos por tu palabra, por tu Espíritu Santo en nosotros. Señor, gracias, porque lo hiciste con los discípulos. Ellos estaban encerrados. Dice el versículo con el que iniciamos en Lucas. Estaban encerrados, paralizados, por temor a los judíos. Señor, pero llegaste allí, te apareciste tú y les dijiste, no teman, la paz sea con ustedes, paz a vosotros. Como mi Padre me envió, yo los envío a ustedes. Gracias, Señor, porque tú soplas tu aliento sobre nosotros. Señor, gracias porque hoy entendemos que no hay por qué temer, pues nuestra vida, mi vida, dilo, mi vida está en tus manos. Hoy yo me cubro con la sangre preciosa de tu Hijo, mi Salvador y Señor Jesús. Oro, Padre, pidiendo que tú me perdones cuando he permitido que el temor, que el terror, que la ansiedad y la preocupación tomen mi vida. Perdóname, Señor. Te pido que me perdones. Te ruego que tengas misericordia de mí. Yo te pido que hoy tú restaures y libertes mi vida. Yo te ruego que hoy tú, Padre, me perdones en el nombre de Jesús. Y va allí donde estás. Vas a iniciar a renunciar a cualquier temor que tú tengas. Tal vez a las personas, tal vez en tu salud, tal vez alguna situación, tal vez alguna enfermedad, alguna fobia. Renuncia a ese temor en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por tu palabra. Yo renuncio desde la raíz de mi alma, desde mi vida, renuncio con todo mi ser a este temor, al temor a la enfermedad, al temor al que dirán, al temor a ser rechazado. Yo renuncio ahora por el poder de tu palabra y por tu Santo Espíritu, Señor. Hoy creo que tú me haces libre.
Hoy creo que tu Espíritu viene a traer sanidad y liberación. Hoy, Padre, pido que me llenes. Dilo allí. Ven, Espíritu Santo. Ven, llena mi vida hoy. Ven, lléname con tu poder. Dile, Señor, tú has puesto en mi vida Espíritu, tu Santo Espíritu. Señor, Espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Espíritu Santo, oro por cada señorita y cada muchacho que están conectados. Hoy yo declaro que ese temor, que esa fobia que hay en su mente, en su corazón, que ellos se han enfrentado por años, hoy yo lo ato, lo encadeno y lo echo fuera. Suelte sus vidas, suelte su mente, suelte su alma y su corazón. Lo suelta por el poder y la autoridad de Cristo Jesús, el Señor. Declaro que sobre ellos viene el Espíritu de Jehová, que trae liberación, que trae vida. Hoy cree que el Señor te hace libre. Confiesa que el Señor te hace libre. Permite que el Espíritu Santo, no te desconectes. Esto es importante para tu vida. Dile, Señor, lléname con tu Espíritu. Señor, yo pido que tu Espíritu venga. Las cadenas se rompen. Señor, tú los haces libres, los sacas de la cárcel del temor. Gracias porque en ti tenemos victoria. Gracias, Señor Jesús, porque tú venciste a Satanás, al que tenía el imperio de la muerte y del temor. Y nos has dado victoria a nosotros, tus hijos. Lo declaro sobre esta generación. Y te doy gracias, porque hoy tu Espíritu viene con amor, con poder, Señor, con dominio propio, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Toma aire un momento por la nariz, fuerte, y expúlsalo por la boca. Respira allí. Una vez más. Toma aire. Oh, Barabashea, declaramos liberación. Señor, porque no nos has dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Y soplas tu aliento de vida en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bueno, Dios los bendiga, sean libres en el nombre del Señor. Bueno, chicos, ahora queremos saber si alguno de ustedes, Dana, Daniela, Milagros, Ángel, Milagros no la veo. Y a Dani tampoco. No sé, chicos, si alguno tiene alguna petición o algún motivo por lo que oremos. De pronto, Dana, ¿tienes alguna